Muy bien, muy buenas tardes a todos. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer la continuación de lo que estuvimos hablando la vez anterior, que era un poco el marco general de la estrategia y criterios ESG, y que nos quedamos pendientes del tema de la gestión de los riesgos, algo que es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando del actual cambio de paradigma que implica el Pacto Verde Europeo para las empresas. Y entonces vamos a comenzar con lo que es la situación empresarial de la Unión Europea frente al desafío del Pacto Verde. Empezaremos diciendo que aproximadamente el 60% de las organizaciones europeas no están al tanto del Pacto Verde, y que el 40% restante está comenzando a moverse en el nuevo entorno y que su situación es la siguiente, ¿no? Menos de la mitad de las empresas dicen estar preparadas. Los mayores retos para ellas son la falta de capacidades, de los procesos organizativos necesarios para entender todos los requisitos que implica el Pacto Verde, cuantificar los costes de los nuevos impuestos, beneficiarse de los incentivos que se han puesto en marcha y maximizar las oportunidades derivadas de la transición hacia unas economías más sostenibles. 2/3 de las empresas que están preparadas ya han invertido capital para ser sostenibles en los próximos 3 a 5 años. Entre las iniciativas específicas se encuentran las destinadas al consumo de energía más limpia, a la reducción del consumo de energía, a la rebaja del uso de residuos y plásticos y a la disminución de las emisiones de carbono. Las empresas consideran que la fabricación, la distribución y el aprovisionamiento son los ámbitos en los que se generan las mayores emisiones y, por tanto, deben ser el centro de los mayores esfuerzos de sostenibilidad. Algo más del 50% de las organizaciones tienen la intención de cambiar las localizaciones clave de su cadena de suministro a corto plazo. Y la transición hacia una economía circular es otra de las prioridades del Pacto Verde. Cuidado, estamos hablando del 40% que sí saben lo que es el Pacto Verde y se están adaptando y acomodando al mismo. Por lo tanto, queda otro 60% sobre el que hay que trabajar mucho, y estoy hablando nada más que de empresas del mundo empresarial de la Unión Europea. El impacto del Pacto Verde no se limita a las empresas industriales únicamente. Su alcance también abarca la agricultura, la ganadería, la silvicultura y otras actividades relacionadas con la tierra y el mar. Los cisnes negros y el cambio radical que imprimen en la gestión de riesgo. La sucesión de acontecimientos inesperados y de gran impacto para la sociedad sí, se me he perdido. Ahora, sí. Los cisnes negros y el cambio radical que imprimen en la gestión de riesgos. Perdón, que se me ha ido la diapositiva anterior. La sucesión de acontecimientos inesperados y de gran impacto para la sociedad son los llamados cisnes negros y están alterando radicalmente la gestión de los riesgos de las empresas, que se están replanteando la manera de afrontarlos en un entorno extremadamente cambiante. La inestabilidad de los mercados, los nuevos modelos de negocio, los ciberataques, los cambios externos como la pandemia y las cuestiones geopolíticas son, por este orden, las 5 grandes amenazas a las que se enfrentan las compañías en 2022 y que pueden impactar directamente en su capacidad para generar ingresos. El peso de estos riesgos varía en función del sector de actividad. En el financiero, por ejemplo, la gran amenaza es la situación de los mercados. En el energético es la geopolítica. En el asegurador, los modelos de negocio. Y en los de salud, tecnología, telecomunicaciones y medios, los ciberataques. Los riesgos tienen cada vez mayor trascendencia en la empresa.
El mundo de hoy es diferente al de hace 2 años y también lo es el entorno de riesgos en el que operan las empresas. Los cambios son rápidos y disruptivos. Y un buen ejemplo ha sido la pandemia, que ha impactado en el mercado laboral, en la lucha por el talento y en las cadenas de suministro, entre otros aspectos. La ciberseguridad se ha convertido en una de las principales amenazas para las empresas. La situación generada por la invasión de Ucrania también se está traduciendo en problemas de aprovisionamiento y aumento de los costes de las materias primas, que está alimentando los problemas en las cadenas de suministro en las empresas. Cada uno de los riesgos que se acaban de citar pueden tener consecuencias relevantes para las empresas y al estar fuertemente interconectados, ponen en juego en un abrir y cerrar de ojos a la marca, la reputación y la operativa empresarial. Muchos directivos se están viendo obligados a revisar y modificar sus estrategias y modelos operativos a gran velocidad, ya que son conscientes de que para aprovechar las oportunidades de negocio y prevenir cualquier tipo de crisis es necesario actuar con mucha rapidez. Por ello, hay que gestionar los riesgos desde el minuto cero e informar a los órganos de decisión. La gestión de riesgos resulta de gran utilidad e importancia para los miembros del Consejo de Administración y para los directivos de las empresas cuando está integrada en los procesos de planificación estratégica y de toma de decisiones. Por ello es necesario revisar con frecuencia las decisiones de carácter estratégico. Las capacidades de gestión de riesgos dentro de las empresas deben ser ágiles para reflejar el perfil de riesgo cambiante de la organización. Por lo tanto, un buen análisis y la elaboración de modelos de riesgo es un componente clave de la gestión proactiva de los riesgos, al igual que la inclusión de estas capacidades desde el inicio de los nuevos proyectos e iniciativas estratégicas. Entonces, por ello, hay que considerar las siguientes claves para gestionar los riesgos desde el minuto cero, que es integrar la gestión de riesgos en la planificación estratégica, en los procesos de toma de decisiones y en las iniciativas de transformación a gran escala. Reunir distintas percepciones del riesgo y contar con un área de especialistas en la materia para estar al tanto de los riesgos clave y contar con los análisis correspondientes y llevar a cabo una planificación de escenarios y crear modelos para abordar los principales riesgos de negocio. Por otro lado, hay que tener una visión integral de todos los riesgos de la organización. Las compañías suelen usar indicadores clave de desempeño KPI para medir sus resultados en relación con los objetivos estratégicos y respaldar la toma de decisiones. Lo mismo se debería hacer a la hora de analizar y monitorizar los riesgos. Cuando se vinculan los indicadores de riesgo con los de negocio, las organizaciones son capaces de proporcionar a la alta dirección señales de alerta temprana que les permiten revisar sus estrategias y tomar las acciones necesarias para mitigarlos. La capacidad de analizar y utilizar los datos son claves para detectar cambios en el panorama de riesgos de la empresa. Claves son para contar con una visión integral del riesgo, sacar provecho de los indicadores de riesgo a partir de datos internos y externos en tiempo real y establecer procedimientos para supervisar los riesgos y escalarlos dentro de la compañía para poder responder con rapidez. Hay que fijar el perfil del riesgo de la organización para utilizarlo como una ventaja competitiva. Determinar el perfil de riesgo de una empresa es una herramienta fundamental para ayudar a saber hasta dónde pueden llegar en la búsqueda de nuevas oportunidades de crecimiento. Dibuja los límites en el que el Consejo de Administración impone a sus directivos en tomar decisiones y en la puesta en marcha de sus estrategias. Si una oportunidad de negocio implica más riesgo del que la empresa está dispuesta a asumir, quizás sea necesario revisar su perfil de riesgo y merece la pena arriesgar más a cambio de un mayor retorno. Una filosofía de cumplimiento demasiado estricta en la empresa puede ahuyentar la innovación, mientras que otra demasiado débil puede dañar la marca y la reputación. Cuando se logra alinear la estrategia, el perfil de riesgo y la cultura, las empresas son capaces de gestionar sus riesgos de forma realmente eficiente. Entonces, hay que tener como clave que,
definir de forma clara y sencilla el nivel de riesgo que la empresa está dispuesta a asumir para cumplir con su estrategia. Invertir en formar, en sensibilizar y en crear una cultura del riesgo entre todos los empleados de la empresa y ayudar a la toma de decisiones con los sistemas y procedimientos adecuados. Hay una necesidad de invertir en procesos de sistemas para lograr un enfoque estandarizado y consistente en la gestión de los riesgos. Con la creciente complejidad e interdependencia de los riesgos, las empresas necesitan que la información que reciben sea precisa y relevante para poder tomar las decisiones adecuadas. Muchas empresas no disponen de un lenguaje de riesgos común que les permita gestionarlos de forma eficiente. A menudo se ponen en marcha procesos y sistemas de riesgos sin sentido, que complican una visión común y consolidada de los riesgos. Las empresas necesitan invertir en procesos y en sistemas para conseguir un enfoque estandarizado y consistente en la gestión de los riesgos. Las consideraciones clave para facilitar la toma de decisiones orientadas a la gestión del riesgo con la puesta en marcha de sistemas y procedimientos sería emplear una plataforma tecnológica que soporte la función de gobierno, riesgos y cumplimientos para contar con un enfoque coherente en la gestión de riesgos y disponer de una fuente única de información. Crear vínculos entre las diferentes áreas de la empresa para definir de forma clara las funciones y responsabilidades vinculadas a las actividades de riesgo y determinar conjuntamente entre los negocios y la función de riesgos el tipo de reporting y los datos que serán necesarios para una gestión de riesgos óptima. Duplicar los esfuerzos en los riesgos más relevantes. Unos riesgos prioritarios que tienen como característica al estar estrechamente relacionados entre sí, pueden amplificarse a los demás y provocar impactos en la cadena de gran alcance. Por ejemplo, una brecha de seguridad en los sistemas es muy posible que acabe por desencadenar otro tipo de riesgos como los financieros, los operacionales y los reputacionales. Las capacidades de gestión de riesgos deben ir más allá del análisis tradicional. Y este análisis debe incluir los desencadenantes y las señales de riesgo y debe ayudar a los gestores a comprender su interdependencia y a definir el perfil de riesgos de la organización. Es importante también desarrollar y reforzar la capacidad de resistencia de la empresa y desarrollar planes sólidos de continuidad del negocio y de respuesta a la crisis. Clave para duplicar los esfuerzos en los riesgos más importantes son realizar una evaluación de la interconectividad de los riesgos empresariales, clave, y desarrollar y poner en práctica planes sólidos de continuidad para la actividad y de respuesta a la crisis. ¿Es necesario implantar un sistema de gestión de riesgos ESG? Los riesgos ESG ya no solo afectan a las grandes multinacionales de sectores sensibles de la economía, debido principalmente a 5 motivos. 1. El efecto que tienen las grandes empresas tractoras, las cuales arrastran a toda su cadena de suministros para adecuarse a este marco. 2. La entrada del sector financiero, que tiene que medir los riesgos climáticos e incluirlos en sus portafolios para mitigar riesgos e identificar oportunidades de inversión. Lógicamente, las grandes compañías están mejor preparadas que las pequeñas, aunque todo el marco regulatorio de la Unión Europea que está publicándose va a acelerar todo este proceso. 3. Las dificultades para implementar criterios ESG ante la falta de homogeneización de los numerosos estándares de reporting, como el GRC y otros que trabajan con indicadores que no son homogéneos. Esto complica hacer buenas comparativas, ya no solo en diferentes sectores, sino también dentro de un mismo sector. 4. Las dimensiones básicas que afectan a los indicadores ESG y a su reporting, por ejemplo, la medición de impactos, especialmente los enfocados en aspectos más intangibles, como son los ESG, y cómo monetizar estos impactos. Cuando se homogeneicen y armonicen algunos de ellos, medioambientales, sociales y de gobernanza,
será mucho más fácil para los gestores tomar y optimizar sus decisiones. Y 5, la no integración de la estrategia ESG en el modelo de negocio de la empresa, que garantiza un futuro que aporta mayor visibilidad a todas las partes interesadas, empleados, clientes, inversores, etc. Es necesario tener un sistema de gestión de riesgos integrado en el sistema de gestión primario de la organización. La implementación y aplicación de un sistema de gestión de riesgos ESG que tenga en cuenta las metas ODS, el mandato del Pacto Verde y su normativa. Es necesario seguir los procedimientos concretos. Para empezar, es fundamental que se integre con todos los otros riesgos ya identificados, clasificados y priorizados que pueden afectar a la empresa, puesto que en muchos casos, causas y consecuencias de unos y otros estarán interrelacionadas entre sí. El enfoque integral de la gestión de riesgos en el entorno europeo. Siempre teniendo presente los objetivos del negocio, la gestión de riesgos no financieros comienza con la identificación de los riesgos en sí, es decir, con los posibles eventos o situaciones que debe afrontar la empresa para identificar las causas de estos riesgos y poder así priorizar aquellos que pueden suponer un mayor impacto negativo para la compañía. Una vez identificados los riesgos, estos se deben evaluar para determinar la probabilidad de que se materialicen y, de hacerlo, cuál sería el nivel de impacto que tendrían para el conjunto de la organización para clasificarlos, priorizarlos, monitorearlos y evaluarlos. En este punto hay que tener en cuenta que habrá riesgos cuya evaluación será mucho más fácil de realizar que otros, que tendrán un grado de subjetividad más importante en el análisis. En la siguiente fase se debe establecer el nivel de riesgo tolerable, es decir, el apetito al riesgo de la compañía. Y aquí se define qué nivel de riesgo puede o está dispuesto a asumir la empresa en el desarrollo de sus actividades y, en función de ello, establecer la respuesta que dará cada uno de los riesgos ESG analizados y evaluados. Es decir, si responderá cuando una estrategia de mitigación y transferirá a terceros o pondrá fin a la actividad causa del riesgo, por citar algunos ejemplos. Esa respuesta se traducirá en medidas y acciones correctoras o que minimicen las posibilidades de que se produzcan esos riesgos o ayuden a reconducir situaciones que pueden ser proclives a la generación de riesgos ESG. Para ello se establecerá una matriz de indicadores KPI y el calendario para la realización y consecución de dichas acciones y medidas, con unos objetivos marcados que lograr. Finalmente, se comunicarán los riesgos identificados y las medidas que se tomarán para gestionarlos. Además, se debe realizar un seguimiento de los riesgos identificados y de la gestión que se hace de ellos para comprobar la efectividad de las medidas y acciones llevadas a cabo, además de evaluar estas en los periodos de tiempo establecidos. Dentro de las herramientas a las que se puede recurrir como guía para la gestión de riesgos ESG, las empresas pueden acudir a la norma ISO 39000, en la que se ofrecen directrices y principios para la gestión de riesgos en las organizaciones. En definitiva, la gestión de riesgos ESG o riesgos no financieros cada vez cobra más relevancia dentro del sector empresarial, porque la sociedad demanda más responsabilidad a las empresas en los ámbitos ambiental, social y de gobernanza. Y finalmente, y en cualquier caso, las organizaciones deben huir del greenwashing o ecolavado por todos los medios, ya que rompe completamente con la estrategia y criterios ESG y es un engaño de doble vía contra la empresa porque autolesiona su reputación y contra el cliente porque lesiona su confianza. Asimismo, una empresa puede implementar su estrategia ESG utilizando para ello los estándares de calidad ISO, si ya los aplica, integrándolos en su sistema de gestión sin tener que recurrir a otros a fin de evitar duplicidades, confusiones y confrontaciones inútiles y costosas con otras más, simplemente por estar a la moda. Jorge, desde este momento nos quedan 15 minutos de tu presentación. ¿Cuánto? 15. 15. Bueno, perfecto.
Los desafíos de la integración de la gestión de los riesgos ESG. Bueno, 1. Incertidumbre. Es el tiempo de impacto físico, riesgo de transición, riesgos sociales, riesgo de gobiernos, etc. Son múltiples y muy difíciles de predecir. Impacto multipunto. Dado que los riesgos ESG pueden impulsar diferentes categorías de riesgo prudencial, pueden afectar a la situación financiera de las instituciones de múltiples maneras. Por ejemplo, el deterioro de las áreas de cultivo puede dar lugar a pérdidas de crédito. 3. Escasez de datos. Falta de datos relevantes, comparables y fiables y fáciles de utilizar. 4. Efectos no lineales, entre otros por efectos conocidos como cisne negro, es decir, sucesos que ocurren sin poder ser previstos o improbables y que derivan en un alto impacto y repercusiones relevantes. La mayoría de los riesgos ESG, especialmente los relacionados con el riesgo climático, son no lineales. 5. Horizonte de tiempo. Entre las herramientas que existen de gestión tradicionales y las diferencias con el tiempo para la materialización de los riesgos ESG. 6. Limitaciones metodológicas. Por ejemplo, los datos históricos no son útiles para el análisis de las de las tendencias futuras. Entorno regulatorio. Los principales reguladores y supervisores europeos e internacionales están promoviendo un cambio normativo y un endurecimiento de las políticas que ya deben ir siguiéndose en relación con la gestión y el control de estos riesgos en todos los sectores, y se prevé un intenso en los próximos años y relativo a cuestiones regulatorias sobre divulgación e información no financiera. Yo he preparado, como no tengo tiempo, he preparado una relación de 21 reglamentos, estrategias e iniciativas europeas que dejo a disposición vuestra, y supongo que Isotool pues tendrá el medio para que los refleje después en una parte, ¿no? No los digo porque es que sería perder tiempo para todo lo que queda por delante. Pero son muy importantes por la sencilla razón de que son referentes, cuidado. Hablo de 21 nada más, estamos hablando de cantidades enormes. A ver, los ejes de trabajo para la gestión de los riesgos ESG son bastantes y vienen aquí relacionados. Pero dentro de cada uno hay subíndices o subpartes. Por ejemplo, identificación de riesgos, taxonomía de riesgos ESG e impacto en los riesgos ya contemplados en la organización, entre otros. Climáticos, ubicación de operaciones en entornos cercanos a áreas protegidas, consumos de CO2, gestión de residuos. Sociales, impacto por proveedores no locales, implantación de políticas de desconexión laboral, riesgos relacionados con convenios colectivos, buen gobierno, contar con políticas y procedimientos de gestión, paridad de género, brecha salarial, tecnológicos, incorporación de herramientas tecnológicas para el desarrollo de energías renovables, descarbonización o potenciación de la eficiencia energética. Regulaciones. Aparición de nuevas normativas que promueven actividades vinculadas con la gestión eficiente de las organizaciones o aspectos sociales, reputacionales. Imagen de la compañía en relación con la contribución que hace a la sociedad y el cambio climático. Sus medidas adoptadas. Operacionales. Capacidad de adaptarse a los cambios en procesos y sistemas. De crédito y mercado. Aparición de nuevos productos y servicios. Cambios en la oferta y en la demanda. Otros riesgos pueden ser estratégicos, de conducta, de negocio o riesgo de modelo, el llamado MOC. A ver, cuantificación de los riesgos, métricas. Incorporación de los riesgos en el mapa de riesgos de la organización. Diseño de métricas que permitan valorar estos riesgos y mostrar evoluciones acordes con la estrategia de gestión de los riesgos. Identificación y aplicación de controles en los procesos de tipificación y cuantificación de riesgos. Modelos, estados financieros, capital y provisiones,
impactos potenciales en los estados financieros, nuevas inversiones, cambio en la calidad de los activos, reflejo en el capital y provisiones, reducción de requerimientos, por ejemplo, por aplicación del factor APR para la financiación de proyectos sostenibles. Esto está en el reglamento EU 2019-876. ICA, que son penalizaciones por una gestión no adecuada de riesgos ESG, cálculo de parámetros de riesgo de crédito, pues por inclusión de factores de riesgo ESG en el cálculo del rating, incorporación de criterios sostenibles en otros aspectos, por ejemplo, rentabilidad ajustada al riesgo, que son los RORAC, apetito al riesgo, definición de los umbrales que la organización desea asumir como parte de su actividad, acorde a los objetivos marcados en la aplicación de estos riesgos, revisión del perfil de riesgos, que es la confrontación de límites y objetivos, planes de acción y planes de acción definidos, coherencia, que tiene que existir con la estrategia y sus presupuestos, analítica, enriquecimiento de la visión futura basada en proyecciones, por ejemplo, la visión hacia adelante, o la Forward Looking Climate, desarrollo de modelos clásicos de inteligencia artificial, Machine Learning, para resolver problemas de clusterización, clasificación o predicción de datos relacionados con riesgos ESG. Cálculo de escenarios, que son la evaluación del impacto de los recursos climáticos, horizontes entre 3 y 5 años por sectores económicos, productos y áreas geográficas. Incorporación de riesgos ESG en análisis de escenarios y ejercicios de estrés. Valoración de la incertidumbre y del impacto de la organización. Gestión del dato. Comprende la revisión de la información disponible en los sistemas para evaluar riesgos ESG, calidad e integridad. Y ética en el uso de los datos. Proceso de reporting. Comprende el diseño de los mecanismos de seguimiento y supervisión de estos riesgos, la detección de elementos de divulgación de la información interna y externa, la generación de indicadores KPI para la gestión y reporting de estos riesgos, volumen de exposición de activos relacionados con emisiones CO2, aspectos relacionados con el cálculo de la huella de carbono o ambiental, emisiones GEI, consumo de agua y electricidad, gestión de residuos, etc. Definición y desarrollo de métricas de alerta temprana, IWIS, y establecimiento de criterios homogéneos y de divulgación. Gobierno corporativo. Apoyo en el circuito de toma de decisiones, comisiones y comités, y evaluar la necesidad de tener un área RSC. Modelo organizativo, aplicación de las líneas de defensa y definición de roles y responsabilidades. Capacitación de recursos, que son los perfiles, modelo de relación entre ellos, actuaciones de la alta dirección en el ciclo de vida del riesgo, admisión, seguimiento y recuperación, actualización de marcos de gobierno, políticas y procedimientos relacionados con la gestión de riesgos, gestión del cambio, cultura, potenciación del desarrollo de una cultura consistente a través de canales de comunicación disponibles para que ésta sea transmitida adecuadamente a toda la organización, y adaptación de procesos efectivos y eficientes en la gestión global de riesgos integrados en el sistema de gestión de la empresa. Herramientas. Desarrollo de funcionalidades que permiten mitigar los riesgos identificados, seguimiento y gestión de proyectos de inversión sostenible y revisión de las pólizas de seguros, etc. Herramientas de control y gestión de riesgos, aplicación del Business Analytics o Analytics para entender el comportamiento de los datos, revisión de las herramientas de organización, modelo y plan de negocio, oportunidades, decisiones, etc. Benchmarking de las mejores prácticas, normativa, conocimiento de las principales normativas de gestión de riesgos ESG, anticipación a los requerimientos regulatorios, manejo de estándares internacionales GRI, sistema de gestión y auditoría medioambientales, EMAS europeo, y otras referencias como la SASP, que es el Consejo de Estándares de Sostenibilidad Europea, los reporting ESG a stakeholders en función de los estándares adecuados, entre otros los 2019 C y 20901. Desarrollo de publicaciones,
estados de información no financiera, informes de sostenibilidad, presentaciones para inversores y accionistas, etcétera. Y otros como pueden ser las referencias a los ODS, Pacto Mundial de Naciones Unidas, Índice de Sostenibilidad Dow Jones, etc. Bueno, pues aquí hemos terminado. Siento haber ido tan deprisa, pero no quería que me pasara lo que en otras ocasiones y quedarme a la mitad. Entonces, a partir de aquí, lo que queráis.